directamente y sobre todo, ¿por qué la energía baja? Baja el IPC, la subyacente ya sabemos que está disparada. ¿Y qué escenario se maneja para este 2023? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Tenemos con nosotros a Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IEM y profesora en la Universidad de Comillas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yolanda? Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Bueno, el gusto es nuestro. También está Diego Mateos, a quien ven ahí, experto energético en el centro de ese cuadro. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tarde, noche, digo, sí, depende, ¿no? Y además, según quien nos esté viendo. Y José María Camarero, periodista económico, siempre un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, José, ¿qué tal? Muchas gracias. Permíteme, José María, ya que te tengo ahí, esto de las medias verdades del Ejecutivo que te dice que somos los que más crecemos, yo sé que te tiene que estar picando por dentro, voy a aprovechar, pero que somos los que más crecemos, los que mejor nos va, cuando tenemos el peor ritmo de crecimiento de empleo desde 2012, el peor en cuanto a contratación desde 2013, te estoy hablando de los últimos datos de EPA, una inflación subyacente en el 7,8, por baja que esté, un crecimiento que por mucho que sea tampoco se está viendo en determinadas clases. ¿Exactamente en qué punto estamos? Porque la economía parece que va bien, pero solo parece. Bueno, al final ya sabes bien que las estadísticas no digo que se puedan manipular, ni mucho menos, pero sí que se pueden interpretar de forma diferente. Es verdad que posiblemente este año crezcamos por encima de la media europea y por encima de las grandes potencias, pero claro, cuando estamos hablando de que Alemania va a crecer un 0 o un 0,1, pues crecer muy por encima de Alemania es que es relativamente fácil, ¿no? Entonces es verdad que vamos a crecer mucho más que el resto de potencias europeas, pero es que ese crecimiento para una economía como la española, ese crecimiento del 1,1 que daba el Fondo Monetario Internacional es mínimo, es exiguo y todos sabemos que el empleo... si no hay un buen crecimiento, el empleo se resiente. No digo que vayamos a tener tasas de paro como las que tuvimos en la anterior crisis del 25, del 26%, ni muchísimo menos. Pero tampoco, y esto es muy importante, José, tampoco parece que vayamos a crear mucho más empleo. Es decir, que la economía en sí, la economía española, no da mucho más de sí. Que ese es el problema. No vamos a ir a mucho peor, pero es que tampoco vamos a mejorar y hace falta mejorar, porque hace falta dar empleo a esos 3 millones de parados registrados que hay, hace falta seguir siendo productivo, hace falta mejorar. Por lo tanto, no debemos conformarnos con quedarnos congelados ahora mismo como estamos, ¿no? Y eso parece lo que va a pasar, me temo yo, a lo largo de este año. No que vayamos a entrar en una gran recesión, pero tampoco vamos a ir mucho más allá de lo que tenemos hasta ahora, que está muy bien, que son 20 millones de cotizantes, que es una tasa de paro del 12, que es mucho más baja de otras épocas, pero es que es lo que te digo, las perspectivas, ¿no? La gestión de expectativas, es que es mucho más alta que el resto de la Unión Europea. Por lo tanto, es verdad que vamos a crecer mucho, pero es insuficiente porque con respecto a una subida del PIB de la zona euro que es mínima, es exigua, si no recesiva, como le puede pasar en algún trimestre a Alemania. Bueno, efectivamente, vamos a ver hasta qué punto le pasa y cómo le va a pasar esto a Alemania. En todo caso, parece preocupante que el paro estructural de España, y esto es desde hace años, no es una cosa que estemos inventando ahora, esté entre un 13 y un 14%. Y no parece que vaya, claro, y no parece que vaya a bajar de ahí. Pero el Banco de España... hace ya 15 años de esto, ¿eh? No es que estemos reinventando la rueda. No, por supuesto, pero es que el Banco de España, por ejemplo, en sus previsiones para este año y para el próximo, incluso para el 2025, estima una tasa de paro que si lo ves en los gráficos está entre el 12, 12,3, 12,8, 12,5. Tal cual, no baja ahí. Voy a centrarme en la energía, que también es lo que nos llevaba por aquí. Yo no sé si Yolanda, Diego, por empezar también con vosotros esta parte, tenéis algo con esta última hora que estábamos dando del Departamento de Energía y si está o no violando Rusia el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Qué mezclado está todo el asunto energético y qué imposible es desligarlo de la guerra y de lo que está ocurriendo con Rusia. Pues sí, es que realmente mientras no se termine la guerra vamos a seguir teniendo el mismo problema energético a todos los niveles, no solamente ya los problemas que tenemos con el gas ruso, los problemas que tenemos con el petróleo, se van a incrementar mucho en la segunda mitad del año. Las compañías, por otra parte, no están haciendo investigación suficiente para nuevos pozos petrolíferos ni nuevos yacimientos de gas. Ahora mismo lo que estaban diciendo de las noticias, pues hombre, yo lo entiendo. Si Rusia
piensa que Estados Unidos es parte integrante junto con Ucrania, pues lógicamente no quieren que pasen los investigadores a ver su armamento nuclear, ¿no? Eso obviamente nos perjudica a nosotros porque nos quita un poco de seguridad, pero ya lo han dicho previamente y han amenazado con lanzar un armamento nuclear, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Realmente Putin está jugando ahora mismo dentro de la guerra con esa baza nuclear. Pero es verdad que no dejar entrar a los investigadores, pues, hombre, es preocupante realmente. Diego, no sé si quieres comentar algo de esto o os lanzo ya directamente al asunto puramente energético. Bueno, pues yo me iría directamente al asunto energético, que es lo que dominamos. Yo la verdad es que de armas nucleares poco sé, pero sí entiendo que estamos en una guerra y la energía es parte de esa estrategia que está llevando Rusia y que está llevando Europa para poder lidiar esta guerra, ¿no? Bueno, Diego, Yolanda, José María, dentro de este asunto energético, tengo un gráfico curioso, voy a ver si nos lo ponen, si podéis verlo también, sobre las compras que se están produciendo, como veis, y el gasto total. Esto es casi todo tipo de gasoil, diésel, gasolina, casi todo tipo de combustible. Está rozando los, como podéis ver, máximos desde antes de pandemia, desde luego, a pesar de las subidas de precios que estábamos viendo últimamente. ¿Esto hasta cuándo va a continuar mientras que se vende que en realidad esto se ha estabilizado? Lo digo porque, y os lanzo las dos preguntas, se supone que los flujos de intercambio energético, de lo que se solía soltar desde determinados países y lo que se recibe, está equilibrado, que el euro está en el mismo nivel, y en realidad lo que estamos viendo son pagos que no se ven normalmente y precios que, por mucho que digan, no parecen totalmente estabilizados, o al menos no en la Unión Europea. Sí, bueno, con vuestro permiso. Hay una cosa, perdona, José, hay una cosa fundamental, yo creo, y es que es verdad que a medida que se van incorporando las tecnologías renovables, va a ser cada vez menos necesario el gas y las materias primas fósiles. Pero es que esa incorporación de las energías renovables, que está muy bien de cara al futuro, no se hace, como bien saben los contertulios, de un día para otro. Y por lo tanto, hoy sigue siendo necesario el gas natural, sigue siendo necesario el petróleo y por lo tanto no puede cambiar tanto la cosa de un día para otro, porque seguimos necesitando utilizarlo en las industrias, que son los grandes consumidores de estas materias primas, pero también para calentar las viviendas. Estamos en pleno invierno. Por lo tanto, por ejemplo, en España hemos vivido un buen mes meteorológicamente hablando, desde el punto de vista energético, porque ha habido mucha lluvia, mucho viento y eso ha activado las renovables, pero ya llevamos una semana y pico, 2 semanas, donde vuelve poco a poco a abrirse ese gap, esa brecha, y no puede haber tantas renovables. Por lo tanto, los mensajes de la transición ecológica están muy bien para cumplir los objetivos, pero vamos, creo yo, no sé si estamos de acuerdo en eso, vamos a seguir utilizando y comprando gas donde haga falta. Y donde haga falta, si no es en Rusia, va a tener que venir por metaneros de Estados Unidos, fundamentalmente, también de otros países, que es mucho más caro que traer el gas de Rusia, desgraciadamente, aunque eso sea lo que nos garantice el suministro. Yo creo que esa es la realidad. Miremos a Alemania, cómo ha vuelto a utilizar el carbón incluso, ¿no? Sí. Fíjate, el gráfico que presentas, estamos echando la guerra de la culpa de la subida de precios a Rusia y realmente los precios se dispararon en el verano de 2021. Es decir, prácticamente 6 meses antes de que comenzara la guerra de Rusia. Es decir, que el problema energético que tiene Occidente fue antes de la guerra. Tenemos un problema claramente porque necesitamos gas, porque hemos decidido quitar el carbón de la misma. El carbón, España teníamos prácticamente un 19% de generación con carbón y a las 8 de la mañana hemos decidido cargarnos el carbón, pero cargárnoslo que lo hemos dinamitado. Ahora no tenemos posibilidad de volver al carbón si el gas es caro. Entonces, realmente en España, por ejemplo, la única fuente de energía que sirve para funcionar el sistema es el gas. Entonces somos clientes cautivos del gas. Y lo que ocurrió antes de la guerra de Putin es que el precio del gas empezó a subir, Europa no quiso rellenar sus reservas de gas esperando a que el precio bajase
y nos pilló el toro. La verdad es que ahora estamos en una situación mejor, en el sentido de reservas. Las reservas hoy están al 73%, cuando hace un año, por las mismas fechas, estaban al 37%. Es decir, ¿de reservas qué quiere decir? Pues que este verano o esta primavera, cuando empecemos a llenar las reservas, no vamos a hacer la locura que hicimos el año pasado, que fue llenar las reservas a cualquier precio y a una velocidad récord, sino que este año podemos ir haciéndolo poco a poco sin hacer que el precio del gas se tensione tanto como se tensionó en agosto. Yolanda. Sí, añadir un detalle más con respecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo, pero con respecto a las necesidades de gas y de petróleo tenemos que pensar una cosa, y es que en Europa es verdad que se están dando las señales a los mercados de que por la transición energética tenemos que desfosilizar todo nuestro sistema energético. Pero no es así a nivel mundial, y de hecho si se ven las perspectivas al 2050 a nivel mundial, no a nivel europeo, que es distinto, efectivamente vamos a seguir necesitando el gas y el petróleo durante mucho tiempo todavía. Y en Europa también. Es decir, en Europa, aunque tengamos la transición energética, vamos a tener todavía que utilizar mucho como energía de respaldo, bien el gas, bien el carbón, bien la nuclear. Habrá que abrir un debate y ver cuál va a ser la energía de respaldo de nuestras renovables, ¿no? Eso voy a hacer yo, abriros ese debate. Me pasan varias cosas. A los tres, ¿construiríais nucleares, centrales nucleares? Y también a los tres, ¿hemos perdido una oportunidad por culpa de Francia con los acuerdos del gas? Bueno, yo sí, yo ya me he pronunciado en varias ocasiones. Yo soy una firme convencida de que no podemos en nuestro sistema, por cuestiones de estabilidad del propio sistema energético, mientras no tengamos un almacenamiento masivo, tenemos que o tener o gas o carbón, que yo eso para mí no es una posibilidad siquiera, porque eso contamina mucho más, y sin embargo ir a una energía limpia como es la nuclear. Mi propuesta, desde luego, es no cerrar las nucleares que tenemos, que funcionan perfectamente, y para eso está el Consejo de Seguridad Nuclear, para garantizar que son seguras, pero deberíamos de construir reactores de los SMR, que son los pequeños reactores modulares que tanto por precio como por seguridad como por la propia potencia que tienen, se pueden poner en muchísimos emplazamientos, en los propios donde hay centrales nucleares ya, pero donde, por ejemplo, se están cerrando las centrales de carbón antiguas, pues ahí se pueden poner SMRs, en todas las industrias que necesiten tener energía de forma masiva, tanto térmica como eléctrica, pueden utilizar estos reactores, y yo pienso que es el futuro. De hecho, en toda Europa, salvo en España, se están hablando ya de ampliar los megavatios nucleares. José María, Diego. José María. Bueno, a ver, yo voy a disentir un poco en un sentido. Vamos a ver, construir una nueva nuclear o nuevas nucleares ahora mismo aquí en España es muy complicado, tan complicado que ni las propias compañías propietarias de las centrales nucleares, que son básicamente Iberdrola, Endesa y Naturgy, con un poquito de EDP, una pequeña participación, no están dispuestas. A ver, es verdad que no están dispuestas. No estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, yo por lo que ellos dicen y por lo que ellos me dicen, no. Claro, evidentemente ellos dicen, si se les retribuye bien, si se les retribuye acorde, claro, pero ya estamos hablando de lo que decida un gobierno o lo que pueda el gobierno. Ellos, desde luego, lo dicen, tanto directa como indirectamente, es que no están ahora mismo en ese negocio, en el negocio de nueva creación de una nueva central nuclear. Cuidado. Otro aspecto es, y esto sí que es muy importante, es que el calendario, y yo esto lo digo porque creo que va a ser así, no por ciencia infusa y no porque yo sea nadie responsable del ministerio, Dios me libre, pero creo que el calendario pactado de cierre de las centrales nucleares
se va a cambiar cuando llegue el momento verdadero de decidir si se empiezan a cerrar o no. Y esto no es en 2027, que empieza con Almaraz, sino que prácticamente se va a tener que decidir este año, porque sabemos que va con unos años de decalaje, si se cierra o no. Yo creo que ese calendario no se va a cumplir, que se va a necesitar ampliarlo y que las propias, y esto también lo dicen los propietarios de las centrales nucleares, incluso sus planes de amortización están así planteados, que puedan subsistir a 40 e incluso a 50 años vista. ¿Por qué? Por lo que decías ahora mismo, porque va a ser necesario una tecnología de respaldo mientras no haya un almacenamiento de las renovables, que no lo hay ahora mismo y que no se ve por lo menos a medio plazo. Por lo tanto, nuevas nucleares como las que conocemos, yo creo que no. Prolongación del calendario o adaptación del calendario pactado, sí que va a haber, yo lo daría casi por hecho. ¿No crees que haya nuevas nucleares? ¿No crees que haya nuevas nucleares porque no las quieren construir, no porque no creas que sean necesarias? Bueno, a ver, está claro que hay un 22%, lo está viendo ahora mismo las estadísticas de red eléctrica, 22, 23%, dependiendo de la época del año, en la que la energía nuclear es la que nos preocupa. O sea, de cada 4 veces que encendemos un interruptor, una vez se lo debemos a la energía nuclear. Eso está claro. Lo que pasa es que eso es verdad que luego es muy difícil transmitirlo. Eso es así y es necesario o bien la nuclear o bien el gas, que ya sabemos lo que conlleva. Depender del exterior, depender de los mercados y, por supuesto, mucho más contaminante. Pero ahora mismo plantearse construir nuevas centrales, salvo estos pequeños reactores que, como decía, que es verdad que es una posibilidad que está encima de la mesa, no sé hasta qué punto está encima de los consejos de administración aquí en España, lo veo más complicado, pero desde luego lo de la ampliación del calendario, yo lo daría casi por hecho, vamos. ¿Diego? Yo creo José María, que te has ido a la realidad y Yolanda se ha ido al deseo, ¿no? Es decir, la realidad es que no podemos subsistir sin la nuclear. El calendario de cierre es una auténtica barbaridad, es decir, quitar un 20% de nuestra generación y poner la base de renovables, pues no da el sistema, sobre todo cuando tendemos a electrificar todo, es decir, la idea de Europa es electrifiquemos todo lo que se puede, con lo cual podemos dar todavía más energía. Entonces, este calendario no es rentable. ¿Qué le ocurre a las dueñas de estas empresas de las nucleares? Pues que con el precio marginalista actual, pues igual no les sale tan rentable. Este año sí, pero otros años dicen, hacer inversiones, prefiero negociar, a ver las nuevas formas de cálculo del precio de energía que quiere implementar Europa para ver qué hago. Está en un momento de transición. Tienen claro las eléctricas que si nos cargamos la nuclear tenemos un grave problema de suministro, de generación, así de claro. Pero también es cierto, lo que decías, que si quieren que ese calendario de cierre poderlo ampliar y que las nucleares sigan, o ahora empiezan a hacer todas las reparaciones de mantenimiento programadas, tienen que hacer de cara a que no se cierren, o cuando tengan que hacer ya será demasiado tarde. Es decir, aquí el tiempo juega en nuestro contra. El poner nucleares nuevas, siempre hemos dicho, bueno, pues que tienes un conflicto social, que donde las pones, pues hoy es muy fácil. Donde ya hay nucleares puestas, pones las pequeñas porque la gente de esos pueblos no tiene ningún problema con nuclear. Ya están acostumbrados, ¿no? Déjalos y ya están acostumbrados. Es que España tenemos una tecnología que es buenísima, que tenemos una orografía, que Dios nos ha dado esa orografía, que es la hidráulica de bombeo. La forma de almacenar energía de forma masiva. España es igual a los pocos países europeos que tenemos esa hidráulica de bombeo. Y encima tenemos unos pantanos iniciales, con lo cual solo habría que hacer el vaso inferior, seguramente. Es decir, tenemos un camino recorrido muy amplio y es el que tendríamos que trabajar para ser el gran almacén de energía de Europa. Sí, ahí... Ahí, Yolanda, además aprovecho para deciros si hemos perdido o no esa oportunidad, viendo lo que está haciendo ahora Italia, por ejemplo, con Argelia. Dos detalles quería decir con respecto a esto. Es verdad que es mi deseo el poner SMRs en España y de hecho estoy trabajando para que esto se lleve a cabo, pero también es una necesidad y es una realidad. Tenemos que pensar una cosa. Si nosotros llegamos a un 70% de renovables, el 30% siguiente tiene que ser, el restante, perdón, tiene que ser nuclear. Tiene que ser nuclear porque si no es carbón o gas.
si no queremos depender del gas y, por supuesto, de carbón no vamos a ser como Alemania, pues tenemos que ampliar un poco más de nuclear, desde el 20 hasta el 30, ¿no? Pero, ¿sabes, Yolanda? Bueno, y te recuerdo, porque imagino que lo sabrás, que el propio Plan Nacional de Energía y Clima, si te fijas, establece que la capacidad instalada, o sea, la potencia instalada de gas natural, o sea, de ciclos combinados, son los mismos 27 gigavatios que hay ahora. Eso Claro, no se reduce, claro, ¿no? Entonces yo creo que se ha enfocado... Se ha enfocado a que sea el gas, Claro, a que sea el gas. antes de la guerra y antes de todo lo que está pasando, claro. El Plan Nacional es de 2019-2020. Antes de imaginar que el precio del gas podría irse a donde se ha ido, ¿no? Eso quizá, pues igual que pasa con las nucleares y con el calendario, quizá eso también haya que ajustarlo, porque mantener esos 27 gigavatios sabemos lo que cuesta, sabemos lo que... Es una locura y además es que no vamos a cumplir con nuestros objetivos de descarbonización. Si queremos descarbonizar, tenemos que desgasificar el mix energético y la única forma sería con estos nuevos SMR, que además, insisto, en todo el mundo va a haber una explosión de estos nuevos reactores y sería perder una oportunidad muy grande en España, que tenemos un grupo de ingenieros nucleares importantísimos, unas empresas que a nivel internacional están en primera línea y no nos podemos quedar descolgados de esta nueva realidad, que es una tecnología que incluso hay algunas tecnologías de estos reactores que podríamos utilizar como combustible los residuos nucleares actuales, con lo cual estaríamos incluso solucionando uno de los problemas que tenemos ahora, porque ya no vamos a tener ATC, como ya sabéis, al menos de momento. Yolanda, José María, Diego, por lo que estáis infiriendo, y vaya a ser que yo lo esté pillando de una manera distinta a como lo esté cogiendo la audiencia, pero decís que no se cambia ese mix, esos 27 y la forma de hacer esa distribución y que por eso hay gas. Y la conclusión que saco es que me pasa como al que tiene la tarifa regulada, que a lo mejor somos tontos. Eso lo decía en su día Sánchez Galán, pero seguro que no eras tonto. No, lo que ocurre es que el Plan Nacional se ha hecho con unas bases de partida y con una ideología, porque es con una ideología. O sea, ¿No tiene que ver con dónde hay que hacer los pagos, ese plan? No, yo creo que no, o sea, en absoluto. O sea, lo que han hecho es, hay que descarbonificar España, igual que hemos hecho una ley de transición ecológica en el que si encontramos gas debajo de Madrid, bueno, o de Canarias, nos prohibimos utilizarlo. O sea, mayor balanza de pagos que esa, que en vez de tenerlo debajo de mi casa, lo tengo que importar y pagarlo fuera, pues está claro que no está hecho con una previsión de balanza de pagos, ni muchísimo menos, sino que está hecho con una ideología. O sea, una ideología es decir, vamos a ser los más verdes de los verdes. Que es más, vamos a construir un hidroducto que va a ser solo de gas verde, de hidrógeno verde. Dices, cuando llega el francés y te va a meter hidrógeno azul. Pues bueno, es que aquí vamos a ser más verdes que los verdes. Pero claro, nos vamos a quedar... El ser muy ecológico le pasa como a los tomates. El tomate ecológico es mucho más caro que el tomate normal de ensalada. Entonces, si vamos a ser el más ecológico de los ecológicos, pues nuestra energía será la más cara del mix europeo. Hay un aspecto, yo creo, fundamental y es el tema del almacenamiento, ¿no? Se ha fiado mucho todo el tema del Plan Nacional de Energía y Clima a que haya almacenamiento en el año 2030, a que haya desarrollo de almacenamiento. Es verdad que cada día hay más iniciativas y más tecnología en este sentido, pero esto pasó, ya lo vimos que nos pasó con las eólicas en el 2007-2006, ¿verdad? Fuimos los pioneros en las eólicas, que estaba muy bien, y todavía estamos pagando a día de hoy la factura, entre todos, la retribución que se les dio. Yo creo que tanto el plan... En el objetivo está bien planteado de ser más verdes, de depender más de nuestra meteorología, que en ese sentido es muy buena, pero hay que ser también realista en el sentido, y sobre todo, quizá habrá sido por la guerra, nos ha dado una dosis de realidad en la que fiar todo al gas y no a otro tipo de tecnologías va a ser o cuanto menos complicado en los próximos años, eso es seguro. Yo estoy de acuerdo con Diego, lo que decía que obviamente la política energética española es ideológica.
y no tiene muchas veces nada que ver con lo que es la tecnología, ¿no? Y la realidad tecnológica que nosotros tenemos. Es verdad que la mejor energía, yo siempre lo digo a mis alumnos, es la hidráulica per se y como acumulación. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y no sabemos si se desarrollará o no se desarrollará. Pero dentro de las tecnologías que tenemos ahora mismo, las 4 que son equivalentes de cara a mantener la estabilidad del sistema, que se está hablando poco también de ello, pero es muy importante tener una seguridad y una solidez en nuestro sistema energético. Las 4 equivalentes son la nuclear, el carbón, la hidráulica y la termosolar. ¿Por qué no ponemos más termosolar, por ejemplo? Se está poniendo muy poca termosolar en España y, sin embargo, es una renovable que es verdad que es más cara que otras, pero porque tiene acumulación, pero sería una tecnología renovable perfectamente sustituible la nuclear por la termosolar, por ejemplo, si no se quiere poner más nuclear. Pero aquí ideológicamente solamente se va a la eólica y la fotovoltaica. Y no entiendo que mucho lo llamemos ideología. Sí, no, es que es ideología. Lo mismo que hablar de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es verdad que es muy bueno, pero oye, el rosa también es totalmente descarbonizado, el azul, incluso el dorado, ¿no? Que está hecho a partir de los residuos. Entonces, ¿por qué no hablar de hidrógeno limpio? Que es ideológicamente mucho más neutral que no solamente hablar de hidrógeno verde, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos teniendo ese problema, nos encontramos con ese problema de luchar entre ideología y tecnología neutra, ¿no? Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IEE, profesora en la Universidad de Comillas y CAI, Diego Mateos, experto energético, José María Camarero, periodista económico. Me quedo sin tiempo, gracias a los tres, en realidad necesito como conclusiones, necesito llegar a alguna parte y cada vez que monto una tertulia energética nunca pasa eso. Gracias a los tres. Gracias.